Stiamo entrando ad Ostia, che era il grande porto di Roma, una vivace città commerciale che contava circa 50.000 habitanti. Minucio se trajo a un amigo pagano suyo llamado Cecilio. Cuentan que al amanecer, después de haber pasado por los foros, que es donde estamos ahora, iban hacia la playa. Y entonces Cecilio se encontró con una estatua de Serapis, que era una deidad egipcia, y entonces se llevó la mano a la boca y le puso un beso. Siamo ora al tempio di Sirapide, a Ostia Antica, vicino al porto della città, dove alcuni autori collocano la scena citata da Minuzio. Cuando Octavio se dio cuenta el beso que había dado Cecilio, lo reprendió a Minucio afectuosamente, porque al final se dio cuenta que la culpa era suya por no haber sacado a su amigo de la ignorancia y la ceguera del paganismo. Continuarono a camminare e raggiunsero la spiaggia. Camminarono molto a piedi nudi sulla sabbia bagnata dalle onde, ascoltando, raccontandosi gli aneddoti del viaggio di Ottavio. De repente Cecilio se puso serio. Se había ofendido por el comentario que había hecho Octavio sobre su ceguera e ignorancia, además de que tenía una imagen bastante negativa sobre el cristianismo. Comenzó así una larga discusión en la que Cecilio expuso todas las mentiras que corrían en la opinión de la gente sobre el cristianismo, mentiras que él también creía. Entonces, Octavio comenzó a responder puntualmente a cada argumento que él expuso, demostrando que estaba mal informado y al mismo tiempo haciéndole conocer la belleza de la fe cristiana. Gracias a las argumentaciones, a las oraciones y a la amistad sincera de los dos amigos cristianos, al final de la conversación, Cecilio también quedó conquistado por el cristianismo. Possiamo pensare che questa scena si sia ripetuta innumerevoli volte in tanti luoghi, in modo molto simile. Per esempio, in un bar thermopolium come questo, luogo di incontro per molte persone provenienti da città di tutto l'impero. Oppure assistendo a uno spettacolo nel teatro della città dove ci troviamo adesso. Sabemos que el cristianismo se difundió a través de todas las rutas que recorrían el Mediterráneo. En Ostia se conserva el Foro de las Corporaciones, que es donde estamos ahora. Aquí encontrábamos distintas oficinas de navieros y armadieros de todo el Imperio Romano. Gracias a los mosaicos podemos darnos cuenta de qué cosas se gestionaba aquí. Por ejemplo, los reparadores de velas. Ma a Ostia ci sono molti altri luoghi che ci parlano dei primi cristiani. Per esempio, qui abbiamo una casa probabilmente cristiana. Lo sappiamo perché c'è un simbolo segreto che conosceva ogni cristiano. Il pesce accanto al calice, come vediamo qui. El secreto está en que pez en griego se dice ictus. E ictus, detrás de cada letra, esconde la frase Jesús, Hijo de Dios, Salvador.